Las preguntas más chiquitas, confusas también, no terminaron, mejor dicho, de quedar muy claras las preguntas, en todo caso, de la defensa de los imputados, ¿no? Los actores materiales del intento de asesinato, de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, pero hubo también preguntas de esas defensas, así que vamos a repasar algunos de las declaraciones que quedaron, porque hay reflexiones que tienen que ver con cosas puntuales de este juicio y algunas que van un poco más allá también, que sirven para pensar en general. En muchos momentos habló del vínculo de lo que significó ese atentado para con su vida, con lo que pasa en términos generales sociales, políticos, económicos, históricos también. Pero me gustaría que esa distinción la escuchemos por parte de la expresidenta de la Nación en este juicio por el intento de magnicidio. Este juicio es un juicio que es a los autores materiales del hecho, faltan los autores intelectuales, faltan los financiadores, y creo que, bueno, que el Poder Judicial, en ese caso lo que yo considero el Partido Judicial, protegió y sigue protegiendo a quienes tuvieron que ver en este atentado. Tenemos sentados acá a los tres autores materiales, pero no a los ideólogos, no a los financiadores. Bien, ahí haciendo esa aclaración, ¿no? Que viene siendo uno de los temas más notorios y hasta incluso es una de las cosas que venimos escuchando decir desde hace un tiempo a la dirigencia del peronismo, del kirchnerismo, de Unión por la Patria, que es esto, ¿no? Es bueno, están las personas que está quien gatilló, está quien lo acompañó a hacer inteligencia como su pareja, hay quien gatilló, está quien habría facilitado algunas cosas más también para que ese hecho se dé, pero ¿qué más hay atrás de esto? Bueno, dentro de ese ¿qué más hay? En algún momento se repasó también la situación mediática, como, claro, cuando vos sobre una persona subís tapas mostrándola con un ojo moretoneado, hablás de su goce, por todas las vías y de todas las maneras le faltás el respeto, la deshumanizás también en algún punto, que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en este momento, ¿no? Digo, esta escuelita ya viene desde hace varias décadas funcionando en términos globales y es una gran forma, ¿no? de bajarle el precio y hasta incluso poder... hay cosas que son tan contundentes o sensibles que hasta me da pudor decirlas, ¿no? Pero digo... cómo se desprestigia, cómo se subestima o cómo en todo caso se le baja el precio a la vida, ¿no? Del adversario político. Bueno, después de todos esos ataques y toda esa construcción, justamente que lo que hace es deshumanizar, es que en algún momento alguien que no está con todas las ideas ordenadas no vea en el otro un ser humano, no vea en el otro una persona, no empatice, sino que lo que vea sea una cosa, una construcción. Bueno, de eso se habla mucho. Esto también es algo que tiene que estar sobre la mesa, ¿no? En este momento. O sea, lo que estaba queriendo decir para bajarlo en criollo es la mejor forma de pensar o creer que la vida del otro no vale nada, o entender que la vida de otro no vale nada, viene después de una serie de ataques que deshumanizan, ¿no? Y que le bajan el precio a la vida del otro. Bueno, que eso es parte también de una construcción que se da como sociedad, en términos mediáticos. Y escuchemos lo que decía sobre eso en la declaración de ayer. Hasta con un ojo negro, miren qué contexto actual, hasta con un ojo negro me sacaron y una curita. Crisis del despoder K, el negocio de pegarle a Cristina. Tiene actualidad también, ¿no? Como verán, todo siempre se repite. Me acuerdo que tuve una crítica por eso, porque es curioso, pero en ese momento, todos saben que yo no soy feminista, ¿no? Pero la
feministas, ninguna creyó que me estaban agrediendo por mi condición de mujer. Bueno, ahí daba también, ¿no? Otro contexto. Cuando hablaba lo del despoder K, etcétera, etcétera, eso tiene que ver con tapas. Hablaba de tapas de cuando era presidenta de la nación. De hecho, ayer muestra una de esas imágenes, esas caricaturas que le han dedicado, y en el pasado y en una estaba la imagen de la expresidenta de la nación con el ojo moretoneado. Claro, y cuando estaba ella repasando las fechas en esa declaración, la expresidenta, había ya tapas del 2008, digo, arrancaba hacía muy poco el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner. O sea que cuando uno piensa y hace un poco de historia, la realidad es que fue una constante, no es que fue al final del mandato 2014, 2015, sino que hubo como toda una constante que cuando uno lo ve con el diario del lunes decís qué cantidad de años, ¿no? de tanta cuestión también mediática, de tanta construcción de etapa, etcétera, etcétera. Digo, sirve para también pensar y entender por qué muchas de las cosas que después se dicen, que están tan instaladas en el debate público y demás, no son casualidad, sino que tienen que ver con, bueno, un trabajo en la imagen que sobre las diferentes personas de la política y de la sociedad que se fue dando extendido en el tiempo. Y después también, aparte de esto, me gustaría que escuchemos la mención que hace en un momento sobre el fiscal Luciani. Aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera, me parece indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar a alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y del 1 de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba, ni siquiera puede llamarse alegato. Bueno, bien, declaraciones, algunas de las principales y que más circularon en el día de ayer y que marcan la agenda de hoy, por supuesto, porque tienen que ver con lo que fue la declaración de la expresidenta en ese juicio por intento de asesinato y de magnicidio para con su persona. Vamos a saludar ahora, seguimos con este tema, por supuesto, pero también hay mucho más que hablar con respecto a lo que está pasando con el transporte, los aumentos, qué va a pasar con los subsidios, pero me gustaría que hablemos de estos temas con Jorge Donofrio, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que está en línea. Jorge, ¿cómo andás? Buen día, acá Nicolás Márcico y el equipo de la 530 te saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bien, Jorge, gracias por el tiempo. ¿Alguna reflexión con respecto a lo que fue la sesión de ayer del juicio contra los imputados por el intento de asesinato a la expresidenta? Bueno, realmente creo que la expresidenta lo ha definido muy bien, y creo que Axel también lo definió muy bien ayer en la puerta de Comodoro Pi, al decir que falta lo más importante, ¿no? Falta la investigación, pero no falta porque no fue posible, sino porque no hubo voluntad de investigar quiénes son los instigadores, los financiadores, los autores intelectuales de este intento de magnicidio. Uh-huh. Bien, y crees que hubo ayer un repaso, recién escuchábamos algunos audios sobre cómo también se trabaja muchas veces la imagen mediática, ¿no? de los diferentes referentes. Hace la aclaración incluso en un momento la expresidenta sobre esta situación de que, bueno, obviamente cuando uno está en el poder está sujeto a recibir críticas de distintos espacios políticos, de comunicadores, el poder, político, ¿no? del Ejecutivo Nacional.
nacional o el que sea, pero que después hay toda una carga extra que también se dio sobre su figura puntual. ¿Vos crees que eso es así, que pasa, que tenemos ese código también en términos mediáticos, en términos sociales? Yo creo que es mucho más grave porque sería vivible si estuviéramos enfrentándonos dialécticamente, intelectualmente, distintos grupos en pugna desde la política. Acá que yo creo que estamos viviendo la dictadura de los algoritmos, ¿no? Creo que no estamos discutiendo ni siquiera ideas o hechos, porque de repente te aparecen cuestiones en redes sociales y que parte de la población lo da como cierta porque aparecen ahí y parecería ser una película surrealista cuando vos tenés que empezar a desandar caminos y después, no importa cuál sea el contenido o cómo se presente, la gente termina optando por creer una cosa o la otra. Y sin ir más lejos, me pasa a mí todos los días tener que explicar que, por ejemplo, los subsidios al transporte, la provincia de Buenos Aires los paga todo y no recibimos nada, al contrario, y hay que estar todos los días discutiendo eso, y hasta incluso periodistas formados aparecen por todo este cúmulo, ¿no es cierto?, de cuestiones que aparecen desde las redes sociales y desde los grandes medios concentrados que también se nutren o impulsan ese tipo de operaciones, y bueno, vos te encontrás que tenés que empezar todos los días desde cero a explicar cómo son las cosas. Me pasó a mí escuchándola ayer a la expresidenta tener que explicar todo desde cero, es como volver a jardín de infantes todos los días. Todos los días, claro, me gustó eso que dijiste de la dictadura del algoritmo, ¿no? De los algoritmos, me parece que hay algo de eso, porque aparte es verdad que, y sobre todo con la profundización que se dio en la pandemia, sumado, ¿no? Revolución tecnológica, etcétera, etcétera, estamos, ¿no? Pensando que la cabeza metida en el celular es toda la realidad que hay para ver, para observar, y te perdés un montón de cosas. Y ya que mencionabas los subsidios recién, te pregunto por ese tema, Jorge, que era una de las cosas de las cuales teníamos ganas de hablar con vos, porque, a ver, yo pongo un poco en contexto, ya que estábamos en este ejercicio que decías recién de todos los días tener que charlar sobre estos temas. Hay un reclamo que es histórico y que tiene que ver con lo que le aporta al PBI nacional la provincia de Buenos Aires, que es el 36%, y que lo que percibe de coparticipación y que encima ahora está puesto en juego y en duda y no hay nada de eso, es el 21%. Históricamente era ese el debate. A esto se suma ahora la quita de los subsidios. Contame un poco ese contexto. Bueno, mirá, la provincia, como bien decía al principio, la provincia de Buenos Aires paga la totalidad de sus subsidios, no así la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ahora lo que decidió eliminar el gobierno de Milei a través del ministro Caputo es un programa que se denomina boleto integrado. ¿Qué es el boleto integrado? Es el descuento que se practica sobre en un lapso de 2 horas a aquellas personas que toman más de un medio de transporte. O sea, que tenías un descuento en ese lapso de 2 horas del 50% en la segunda unidad y del 75% en la tercera. Bueno, eso no lo va a seguir pagando la Nación. Intentó que nos hagamos cargo las jurisdicciones, o sea, la ciudad y la provincia de Buenos Aires, cosa que no corresponde. A ver, ahí te perdimos un poco, Jorge. Vamos a ver si podemos seguir acomodando. No, porque aparte el único lugar del país donde funciona, sí, la capital del Estado Nacional es acá. Y fue instituido por otro importante comunista como el exministro Dietrich, y en la presidencia otro comunista. Macri, pues otro comunista aparentemente, ¿no? Nosotros, todos los que no piensan como el presidente Milei, somos socialistas, comunistas, zurdos, degenerados. Sí. Pero bueno, más allá de toda esa diatriba,
de manera ilegal, como lo hicieron con el subsidio, con el Fondo Compensador del Interior del Transporte, a partir del 1 de septiembre lo van a quitar. Y eso va a impactar dramáticamente en todos, pero fundamentalmente en los bonaerenses, porque, mira, te doy dos datos que son, creo que, elocuentes. Hay 3,5 millones de tarjetas SUBE registradas en la zona del AMBA, sí, y 9 millones de operaciones diarias. Esto te da un promedio de 2,5 operaciones por tarjeta. Ahora, si esto lo traspolamos al segundo y tercer cordón del conurbano, este número sube a 3,3 por tarjeta. Esto indica que la gente normalmente en el conurbano se toma un colectivo para salir del barrio, a la avenida, a la ruta, a la estación, después toma otro medio de transporte y después un tercero para llegar a su lugar de trabajo, donde tendría sus obligaciones. Esto nos va a impactar a aquellas personas que toman frecuentemente 2 colectivos de ida y 2 de vuelta en un 25% de aumento. Y aquellos que toman 3, un 40% de aumento. Bien, ahí, ¿sabes qué? Está bueno, Jorge, esto, hago hincapié en lo siguiente. Contame de vuelta esto porque vos hablabas recién de que no, o sea, la provincia, todos sus subsidios lo paga la propia provincia de Buenos Aires. Pero lo que les llega a ustedes era por el fondo compensador, que eso es lo que ahora tampoco les va a llegar. ¿Eso es así? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? A ver, nosotros tenemos, la provincia de Buenos Aires, 2 realidades. Sí. La del AMBA, que la pagamos íntegramente nosotros, y lo que era el Fondo Compensador del Interior, para las ciudades del interior. Bien. Igual que le llegaba a todas las provincias, eso lo cortaron directamente, lo dejaron de pagar, pese a que todavía, todos los días, el Ministerio de Economía recauda una alícuota del impuesto al combustible que todos los argentinos pagamos todos los días, ¿no? O sea que hay una malversación de fondos. Por eso también está esto con un recurso en la Corte, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de casi todas las provincias. Que por ahí ahora, cuando vengan los días lindos, la Corte decide empezar a tratar todos estos recursos. Y que también nos presentaremos, si es que definitivamente a partir del 1 de septiembre el boleto integrado deja de ser un programa solventado por la Nación. ¿Qué es el boleto integrado? Explícame eso, Jorge. Bueno, repito, el boleto integrado es el descuento que se practica en un lapso de 2 horas continuas. Bien. A aquellas personas que toman más de una unidad. Segunda unidad, el boleto se paga el 50% y la tercera a un 75%. Y acá también hay que dejar bien claro ese falso enfrentamiento, y acá vuelvo a la dictadura de los algoritmos, que nos quieren enfrentar a nosotros con el resto de las provincias, porque todo el mundo lo primero que te dice, bueno, pero el boleto vale en Rosario 750, vale 800 en Córdoba. Sí, bueno, sí. Ya vienen pagando algunos más de 1.000 pesos hace un montón de tiempo, en la Patagonia, exacto, está bueno, como ese discurso. Eso es cierto, pero son productos diferentes y situaciones diferentes. Te explico por qué. Primero, una persona, por lo que decía al principio, toma frecuentemente más de un medio de transporte, con lo cual, si tomás 2, 3, ya estás pagando más que en cualquier otro lado del país, porque en 25 o 30 minutos recorres de punta a punta Rosario, por ejemplo, o la ciudad de Córdoba en un colectivo. Acá tenés 1 hora y media mínimo de viaje entre que saliste, por ejemplo, del barrio Las Catonas en Moreno y llegaste a Constitución. O a Retiro. Ahí donde está la diferencia. Y además, otra cuestión, esto por ahí parece muy técnico, que es el IPK, que es el índice pasajero kilómetro. No es lo mismo en cualquier ciudad del interior la cantidad de gente que sube y baja en ese trayecto, en ese recorrido por kilómetro, que en la zona del AMBA, donde sube y baja mucha gente en ese mismo recorrido. Por eso la diferencia de costos de uno y del otro.
Bien, Jorge, ¿hay algún canal de diálogo? ¿Hay algún tipo de comunicación con con el Twitter, Ejecutivo? TikTok, todas esas cosas. Te digo, con el Ejecutivo Nacional, una mesa de diálogo, una mesa de trabajo. En algún momento le ves la cara, en algún momento te llaman por teléfono, hablan. Mire, tengo que confesar que hace 15 días atrás, más o menos, me llené, la verdad que tuve una emoción tremenda porque entra mi secretario y me dice, te escribió Caputo. Ah, bueno. Bueno, buenísimo. Leo, estaba la firma del ministro Caputo, pero era para decirnos que no iban a pagar más el fondo, boleto integrado. Entonces, la verdad que... no te llamó por una buena noticia, claro, sí. Después con la gente de transporte sí, tenemos muy buen diálogo, gente que sabe mucho, estuvieron al frente del área en Córdoba. El problema es que las decisiones se toman en otro piso de ese edificio. Claro. Entonces, a veces se terminan enterando cuestiones también por las redes sociales, como nos enteramos nosotros. Está pasando mucho eso, ¿no, Jorge? Que hay funcionarios que están en ciertas áreas, pero las cosas las cocinan entre 3, 4. Mira, el secretario de Transporte, Franco Mogueta, fue durante muchos años el presidente de COFETRA, que COFETRA es el foro de todas las autoridades de transporte de todo el país. Sí. Obviamente siempre tuvo como bandera incrementar el Fondo Compensador de Transporte del Interior. Un día jueves se reúne con sus ex compañeros para decirle que estaba trabajando en un proyecto para incrementar el Fondo Compensador del Interior. Durante ese fin de semana se enteró que el ministro Caputo eliminó o el presidente Milei eliminó ese fondo. Recuerden ustedes cuando tuvo que levantar la ley bases o el proyecto ómnibus, no me acuerdo cómo lo denominaron en ese momento, y que dijo que iba a fundir a las provincias y a los gobernadores. Bueno, él se enteró por los diarios, igual que nos enteramos nosotros. Bien. Jorge Donofrio, con quien estamos hablando, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Jorge, te pregunto por último, como hombre del Frente Renovador, ¿cuándo aparece Sergio Massa de vuelta? Que estaba la posibilidad de que haya un encuentro la semana pasada, que finalmente se mueve, por lo que me contaron, de acá a 10 días más o algo por el estilo. Pero ¿qué nos podés contar de eso y cómo está el Frente Renovador también? No, mira, la verdad que no solo nosotros en el Frente Renovador, que decidimos correrlo lo que íbamos a armar, porque originalmente iba a ser en Sierra de la Ventana una reunión de intendentes y legisladores, y después se fueron agregando, y la verdad que se desbordó y era una locura movilizar tanta gente a un lugar donde por ahí no teníamos la infraestructura necesaria, y además lo más importante es la necesidad y la demanda que hay de todos de debatir, de escuchar, y me parece que ese proceso lo estamos haciendo todos dentro del peronismo. A mí me parece que ante esta realidad que hoy vivimos, lo primero que tenemos que hacer es pedirle perdón a la gente por el gobierno anterior que tuvimos, que no hemos sido capaces de dar respuestas, y fundamentalmente tenemos que debatir cómo volvemos a levantar banderas, pero realmente con argumentos, y lo más importante, que me parece que tenemos que volver a construir ese gran frente, ese gran movimiento, no para ganar una elección, sino para gobernar, porque la verdad que hemos hecho cosas para ganar elecciones, lo ha hecho Macri, lo hemos hecho nosotros, y que después no fueron suficientes para resolver el problema de los argentinos. La verdad, y esto lo digo personalmente, cuando veo un titular de una ONG
ONG que dice que 1 millón de pibes se van a dormir sin cenar, digo, bueno, este es el gran fracaso de la política, es el gran fracaso de la democracia, y que la verdad podemos decir cualquier cosa, pero si no hemos en 41 años de democracia resolver el problema de la pobreza, tenemos que revisar un montón de cosas. Y me parece que eso se hace con más política, con más debate, y no tanto con movimientos o con trabajos de efectos en las redes para congraciarse o juntar adeptos momentáneos. Me parece que la política tiene que hacerse cargo, y cuando hablo de la política me refiero a todos los sectores de la política. Sí, a todos los actores, digo, a todos los que... No, porque la verdad que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos en las grandes gestas de la Argentina. El peronismo ha puesto los muertos, ha puesto el esfuerzo, y que porque un algoritmo dice que el peronismo no deja gobernar, no lo vamos a dar por cierto, muy por el contrario. Tenemos que hacer cosas para volver a recuperar la dignidad del trabajo, y no que nos hagan creer que justamente los trabajadores son el problema de los empresarios para que no puedan crecer. Bueno, toda esa maquinaria de propaganda y de mentiras que una vez en la historia se presentó de manera artesanal, que fue el nazismo, ¿no? Bueno, hoy es mucho más común, cualquiera dice cualquier cosa, y porque está en la red hay una parte que lo cree. Bueno, tenemos que trabajar muy fuerte en eso, y en eso estamos en el Frente Renovador, en eso está Sergio, y en eso creo que la gran mayoría del peronismo está. Y fundamentalmente ordenarnos, porque si no parecería ser que cualquiera que accede a un micrófono nos representa a todos, y la verdad que no es así. Jorge, te agradezco mucho el tiempo, siempre es un gusto hablar con vos. Te mando un abrazo grande. Que tengan buen día. Buen día. Ahí estaba Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Hasta las 8 de la mañana hacemos este buen comienzo aquí en AM 530 en la Radio de las Madres.